Buenas noches, estamos aquí los integrantes del grupo número 2. Les vamos a hablar sobre las bombas rotativas y lineales que nos va a ayudar el ingeniero Luis Martínez. ¿Nos puede explicar por favor cuál es el funcionamiento básico de una bomba de inyección en línea? En las bombas de línea, como se menciona, una bomba debe elevar la presión y distribuir el tiempo adecuado. Entonces, para poder generar este incremento de presión, lo que nosotros tenemos es una especie de pistones dentro de la bomba. Entonces, la bomba llega a tener un pistón que se le conoce como elemento, corre sobre un cilindro y la condición básica es que este pistón no tiene una cámara cerrada completamente, sino que tiene una cámara que varía su posición de acuerdo a una hélice o una ranura como rampa helicoidal. Entonces lo que hacemos es impulsar el émbolo comprime el combustible ahí y lo catapulta hacia los inductores. Entonces esa es la parte elemental del mantenimiento. Lo que hacemos es que esa bomba necesita entregar el combustible en una secuencia, en un orden específico. Por eso, para activar los elementos, incorporamos dentro de la bomba un árbol de levas. Entonces este árbol de levas nos da la distribución de acuerdo al orden decidido en los motores. Entonces lo que hacemos es básicamente un árbol de levas. Este árbol de levas empuja los elementos comprimen el combustible y lo inyectan. Y a los elementos tenemos que cambiarle la posición angular para enviar un caudal distinto de acuerdo a la aceleración que le demos. Entonces por eso incorporamos una cremallera que genera la rotación de los elementos y con eso tenemos el funcionamiento básico. De ahí hay otros elementos accesorios dentro de la bomba, como son el gobernador, que nos ayuda a controlar y estabilizar la bomba al motor en ralentí y que nos limita la ignición para generar el corte del combustible. Adicionalmente tenemos el variador de avance, que es un elemento centrífugo que nos ayuda a generar la corrección del ángulo de entrega de combustible. Entonces con eso resumimos un poco el funcionamiento de la bomba. Pregunta, por favor. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere una bomba de inyección en línea? Como la bomba de inyección en línea como tal, el mantenimiento que más se requiere es el ajuste de los parámetros de funcionamiento. Es decir, debe entregar en un tiempo correcto, debe entregar un caudal adecuado. Entonces por eso, si es que es un mantenimiento ya más extenso, lo que hacemos directamente sobre la bomba es revisar que esté dentro de parámetros. Es decir, que la entrega de propulsiones o los caudales de entrega se estén dando correctamente en ciclos como ralentí, máxima carga y en aceleraciones medias. Otra calibración importante que se hace es verificar que la bomba específicamente esté generando los cortes de fricción. Para eso igual le hacemos rotar y verificamos que el gobernador esté trabajando adecuadamente. Y también se revisa que la bomba esté entregando a la presión correcta y eso se le regula con las válvulas de regulación de presión que tenemos en la salida de los elementos y que son las válvulas que tenemos dentro de la bomba. Pero ahora este mantenimiento llega a ser ya un mantenimiento extenso luego de un kilometraje alto de recorrido del vehículo. ¿Qué otras calibraciones o mantenimientos son más sencillos? Por ejemplo, ya hablando no solo de la bomba, sino del círculo de alimentación de combustible que va desde el tanque hacia la bomba de inyección. Entonces ahí el mantenimiento que sería básico cualquier motor 10, lo que es cambio de filtros. En el momento que cambiamos un filtro de combustible, ingresa aire al sistema y siempre se procede a realizar un purgado, un sangrado o una purga del aire. Otro mantenimiento que se hace, en cambio, ya es un mantenimiento diario, que es drenar las trampas de agua del sistema de combustible. Y bueno, en una bomba en línea vamos a ver que cuando dreno las trampas de agua es necesario realizar la purga, porque siempre que liberamos el agua entra aire al sistema y hay que purgar el sistema. Entonces por eso depende del vehículo se determina este proceso de mantenimiento. Entonces en vehículos de trabajo intenso es bueno hacer la purga o el drenaje de las trampas de agua diario. Eso quiere decir que debemos limpiar las trampas, purgar el sistema
y el cambio de los filtros sería ya en los intervalos de mantenimiento, ya sea por horas o por kilometraje, dependiendo de la aplicación. Stroke que da la bomba de inyección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el caudal depende del área que tiene el elemento y de la impulsión que se da. Es decir, primero deberíamos determinar el volumen que da por carrera el elemento. Entonces, si nosotros queremos calcular eso, necesitamos saber en qué posición está el elemento para ver qué desplazamiento o qué carrera genera impulsión de combustible. Y tendríamos un volumen de entrega. Con ese volumen de entrega dependería el número de veces de los ciclos que se dé por unidad de tiempo y podríamos calcular el caudal que entrega una bomba lineal. Entonces, por cálculo es posible, pero es mucho mejor realizar una medición. Y es por eso que cuando nosotros trabajamos con bombas de línea, tenemos un banco de pruebas, que es el de comprobación. Entonces incorporamos la bomba de inyección, establecemos un número de ciclos o de impulsiones del elemento y más bien medimos el caudal entregado de la bomba. Entonces podemos medir el caudal directamente o simplemente medimos un volumen por número de ciclos que estamos haciendo funcionar. Y eso es lo que hacemos los ajustes de las bombas de inyección. Por favor, ¿nos puede ayudar con la siguiente pregunta? ¿Cuál es el funcionamiento de las bombas rotativas? Funcionamiento básico. Ya. Bueno, hablamos algo de una bomba lineal, que para generar la entrega de combustible teníamos un árbol de levas y varios pistones que elevan la presión y generan la entrega de combustible. Lo que se hace en una bomba rotativa es no tener elementos individuales por cada cilindro del motor, sino que tenemos un solo elemento central. Entonces este elemento central lo desplazamos linealmente y lo que hacemos es tener un cabezal de distribución para que mientras este elemento se desplaza, también gira. Entonces la rotación nos ayuda a que se haga una repartición angular de las salidas por los puertos de entrega. Entonces la diferencia o el funcionamiento base que tendríamos ahí es que tenemos un solo elemento central y tenemos un cabezal o un cabezal rotativo que nos genera la distribución. Algo similar a lo que haría un distribuidor con el arco eléctrico en los motores de gasolina. Entonces lo que hacemos ahora es generar que el elemento reparta por lumbreras y estas lumbreras tienen los puertos de salida para cada uno de los cilindros. Entonces lo que logramos es tener un solo elemento de impulsión general y este elemento de impulsión genera la repartición y el orden de encendido a partir del desplazamiento angular. Eso es en base con una bomba rotativa. Y bueno, como en todo sistema necesitamos controlar el ralentí, controlar el corte de inyección, variar el caudal de entrega de combustible. Entonces lo que hacemos aparte en la bomba rotativa es controlar el desplazamiento que genera propulsión a través de un pequeño plato de control. Y ese es el cual le desplazamos y con eso controlamos el caudal de entrega y la aceleración. Ingeniero, unas dos preguntas, las últimas. ¿Cuáles son las fallas más comunes en las bombas de inyección? ¿Nos podría ayudar, por favor? Bueno, con fallas hay algunas fallas posibles, pero lo más importante como problemas que se dan en una bomba de inyección es que los caudales de entrega no sean los adecuados, es decir, que no tengan la presión correcta y que por esta presión inadecuada haya una mala entrega de combustible. Entonces se deriva esto a emisiones contaminantes, que es lo que más se visualiza en un motor a diésel, que haya mucha emisión de humo negro. Entonces eso nos indica un desajuste del caudales de entrega como elemento general, pero pueden haber muchas causas inyectores, pueden ser caudales, calibración de la bomba. Entonces el mayor problema que se puede presentar es ese, que no hay una entrega adecuada de combustible o que este combustible no está ingresando de forma correcta a la cámara de combustión. Entonces por eso la falla más común que aparece es que haya mucha emisión de humo negro. Entonces estas fallas sí se derivan a revisar algunos de los sistemas y no solo del sistema de alimentación de combustible, sino de los otros subsistemas del motor como alimentación de aire, y que básicamente en la mayoría de motores trabajamos con motores sobrealimentados o turboalimentados. Entonces hay que revisar la sección de alimentación de aire, de turbo, todo lo que conlleva
una buena entrega de aire en la presión. Entonces esos vienen a ser como el problema más importante de los sistemas. Y es el que radica a la entrega de combustible. Y ahora si vemos o nos profundizamos solo en la bomba de inyección, el problema principal que se suele dar es ya el desgaste de los elementos del cociente. Es decir, que los elementos al recorrer dentro del cilindro que tienen internamente hay holguras y eso genera que no se alcancen las presiones adecuadas y no se dé una entrega de caudales correctos. Ya, Inge, la última pregunta. ¿Sí es recomendable cambiar o hacer mantenimiento en las bombas de inyección? Ahora, bueno, como mencionamos, uno de los problemas es emisión de humo negro. Entonces, esta emisión de humo negro lo que se requiere es una entrega adecuada de combustible. Ahora, es posible generar un mantenimiento. Como mencionamos, a una bomba instalamos en un banco y comprobamos caudales, comprobamos presiones. Si estos parámetros no son los adecuados, y es posible una recalibración, se los ejecuta, pero principalmente cuando ya hay estos problemas en las bombas de inyección, se da es un desgaste de los elementos de función. Entonces ahí no hay otra opción más que cambiar los componentes. Entonces no hay una forma como de modificar, si podemos hacer algún ajuste de entrega, pero eso altera presiones y vamos a tener problemas de funcionamiento. Entonces si hay un desgaste en los elementos principales, que son los que nos generan la presión, y nos dan entrega de combustible, si por calibración ya no se le logra hacer en el banco, entonces es necesario cambiar los elementos y generar la reparación de la bomba, cambiando esos componentes internos. Pues sí es recomendable cambiar. Entonces, o sea, es lo más recomendable cuando estos elementos ya son sufridos desgaste. Pero si, por ejemplo, es una descalibración la que genera los problemas de la bomba, entonces una condición de mantenimiento también se la puede realizar. Entonces todo conlleva un análisis, una revisión de cómo están los componentes internos para definir si requiere un mantenimiento o si requiere ya una reparación. Y que tal vez puede influir en la calidad del combustible también. En nuestro caso el combustible tiene un problema porque uno de los elementos importantes del combustible es el azufre que se incorpora, contenidos de azufre y de plomo que hay en el país. Es más, los combustibles de nuestro entorno tienen un alto contenido de azufre para controlar los niveles de los componentes químicos que se requieren, especialmente el nivel de cetano. Entonces eso sí afecta mucho a la durabilidad y a la vida útil. Al tener mucho azufre genera que los componentes internos sufran desgaste y eso sí ocasiona un daño. Eso fue, le agradecemos bastante de parte de todo nuestro grupo y gracias por esta entrevista que nos fue muy útil acerca de las bombas. Gracias. Gracias a ti.